la primera diapositiva. Sí, Por discúlpame, lo, por discúlpame. lo, sí, doctora. Por lo cual se les va a denominar, ya que son del músculo liso, por eso se les va a denominar leiomiomas, ¿no? Van a presentar una pseudocápsula y pueden ser clasificados según su localización anatómica. Estos pueden ser intramurales, submucosos, subserosos, también puede ser submucoso pediculado, subseroso pediculado, hay otros que van a ser miomas interligamentarios, y también va a haber uno que es el mioma abortivo, ¿no? El cual va a salir por el cervix. También vamos a ver que va a tener una consistencia fibrosa, ya que va a tener abundante colágeno, y son los tumores con más frecuencia en el tracto genital femenino, ¿no? Probablemente el tumor benigno más habitual en la mujer va a tener un aspecto de masa redondeada y van a degenerar, va a tener degeneración, ¿no? Puede ser una degeneración hialina, calcificación, quiste, o también una degeneración hemorrágica, ¿no? También llamada roja. También puede ser una degeneración adiposa. Siguiente. Respecto a la epidemiología, su incidencia va a ir del 30 al 70% en las mujeres en edad fértil, y esto va a ir incrementando con la edad. La mayoría de las pacientes van a ser asintomáticas, pero un 25% van a presentar síntomas. Dentro de ellos, el que mayor porcentaje presenta es el sangrado uterino, que se va a presentar en un 60%. Esto no va a tener relación con con el tamaño o número de los miomas, ya que estos pueden ser varios, pero sí puede ser, digamos, puede afectar, ¿no?, a la calidad de la vida de la paciente. Luego, como segundo síntoma, tenemos al dolor pélvico, el cual va a representar un 25%, ya que el dolor va a estar ocasionado por el efecto de la compresión, ¿no?, que va a ejercer presión estos miomas, ¿no?, sobre los órganos adyacentes, y eso también puede verse limitado, ¿no?, en las actividades diarias y laborales que realice la paciente, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, se podría decir en un menor porcentaje, un 15% de los síntomas va a ser la infertilidad, ¿no? Esto va a incrementar la tasa de abortos, ¿no? Eso principalmente. Luego, a la edad de los 50 años, se va a ver que va a haber un 70% que se va a encontrar los miomas en mujeres de raza blanca, y el porcentaje va a ser mucho mayor, ¿no?, es decir, un 80% en raza negra, ¿no? Y también nos dice que representa un 40% de las indicaciones de histerectomía. Siguiente. La, en mujeres nos suelen dar entre 20 y 25%, pero las investigaciones en las cuales se utilizó un estudio histológico y ecográfico nos dicen que va a llegar hasta un 80%. Siguiente. Respecto a la etiopatogenia, vamos a ver que cada mioma va a provenir, ¿no?, de un solo mioma, va a tener un solo miocito progenitor, ¿no? En consecuencia, si vamos a encontrar múltiples masas dentro del mismo útero, cada uno va a tener un origen citogenético independiente, ¿no? Se desconoce la mutación primaria, pero el 40% se van a identificar defectos cariotípicos en los cromosomas 6, 7, 12 y 14, y en menor frecuencia en los cromosomas X, 1, 3, 10 y 13. Siguiente. Siguiente, doctor. Ahí, en la etiopatogenia, en la parte hormonal. Los miomas van a ser tumores que van a ser muy sensibles, principalmente a los estrógenos y también a la progesterona, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver que estos, en primer lugar, van a, pues, incrementarse, ¿no?, el número de receptores de estrógeno, y esto va a ayudar, pues, ¿no?, al crecimiento de los miomas. En un segundo lugar, vamos a ver que los tumores, estos van a convertir el estradiol en estrona, que es una hormona más débil. Y en tercer mecanismo, se podría decir, vamos a ver que se va a incrementar los niveles de aromatasa, los cuales van a catalizar los andrógenos
en estrógenos, ¿no? Siguiente. Respecto a los factores de riesgo, vamos a ver que menarquia temprana va a ocasionar puede ocasionar un incremento, ¿no? En el crecimiento de los miomas. Y también el aumento del índice de masa corporal, ya que en este se va a ver una mayor conversión de los andrógenos en estrógenos, ¿no? Y los estrógenos ayudan al crecimiento de los miomas, al igual que el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? También va a incrementar su riesgo, ¿no? De que aparezcan estos miomas. Y vamos a ver también aquí que la raza negra, ¿no? La afroestadounidense, son los que presentan una mayor producción, ¿no? De este tipo de hormonas. Ahora vemos los que van a disminuir el riesgo. Tenemos el tabaquismo, tenemos también anticonceptivos orales y también la mayor paridad y la posmenopausia también, ¿no? Porque la posmenopausia va a haber un hipoestrogenismo, ¿no? Entonces esto, ya que va a haber una disminución de los estrógenos, los miomas no van a poder crecer, ¿no? Ya que estos necesitan de este para crecer. El siguiente. Buenas tardes, yo voy a explicarles sobre la clasificación de los leiomiomas uterinos. Los leiomiomas uterinos son clasificados por sitio y dirección de crecimiento. Hay de 3 tipos, los cuales serían el subseroso, los intramurales y los submucosos. Los subserosos están caracterizados por estar localizados en la serosa uterina o perimetrio y proliferan hacia afuera. Entre los tipos de subserosos están los pediculados y los parásitos. Los pediculados serían los que están unidos solo por un pedículo al miometrio de origen, como se ve en la imagen. Y en el caso de los parásitos, se fijarían a estructuras vecinas, pélvicas vecinas, para nutrirse de ellas. En el caso de los y pueden estar presentes en un 40%. En el caso de los intramurales, van a estar localizados en el espesor del miometrio, en la capa muscular. Proliferan dentro de las paredes del útero. En un 55% se pueden presentar. Y el último sería el submucoso. Se va a localizar inmediatamente debajo del endometrio. Crecen hacia la cavidad endometrial y sobresalen de ella. También pueden presentarse en este tipo los pediculados. En cuanto a una clasificación quizá un poco más específica, va a haber de tipo 0, tipo 1 y tipo 2, pero esto es ya más en tratamiento para ablación endoscópica. El tipo 0 se encontraría en la cavidad uterina, el tipo 1 en menos del 50% de miometrio y el tipo 2 en más del 50% rodeada de miometrio. Y se presentaría en un 5 a 10%. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se sabe que en la miomatosis un 50-80% de las pacientes van a ser asintomáticas, pero quienes presenten manifestaciones clínicas van a presentar estas cuatro manifestaciones. La primera y la más frecuente va a ser la expulsión de sangre en un 70%. Lo he dividido en la frecuencia de presentación según mioma. En los submucosos, muy probablemente se vaya a presentar hipermenorrea y menorragia, más que metrorragia, debido a que el sangrado en los miomas respeta bastante lo que es el ciclo de la menstruación y el mecanismo por el cual uno presentaría este sangrado es porque va a haber una dilatación de las vénulas del sistema venoso, van a ser comprimidas y una vez que estén ingurgitadas van a romperse al momento de la menstruación, lo cual es la presencia de este sangrado puede ocasionar anemia severa en las pacientes. En el caso de los intramurales también vamos a observar hipermenorrea más frecuente y en el caso de los subserosos quizá se presente, pero no es tan común debido a que los subserosos crecen hacia afuera. La segunda manifestación más frecuente va a ser el dolor pélvico y este se va a ver más caracterizado en los subserosos. Va a haber un dolor pélvico agudo, posiblemente porque en los subserosos se presenta
en los subserosos pediculados, y estos van a ocasionar una torsión, y esto nos puede también ocasionar a su vez un abdomen agudo, en lo cual la paciente necesitaría quizás un tratamiento muy probablemente quirúrgico. El dolor pélvico, a su vez, también puede ocasionarse por las degeneraciones de los miomas, como mencionó mi compañero, que son de tipo hialina, quística, calcificación o maligna, pero la más quizá resaltante sería la roja o hemorrágica, en la cual nos va a producir un abdomen agudo, va a haber un dolor severo, va a haber una irritación peritoneal y se presenta más frecuentemente en el segundo trimestre de embarazo. Las degeneraciones se van a dar porque el mioma va a crecer muy rápido y va a producirse isquemia, y esto es lo que produce a su vez el dolor. Ahora, el tercero sería la sensación compresiva. La sensación compresiva va a ser mucho más frecuente en los subserosos e intramurales. Muy frecuentemente en los intramurales hay presencia de un solo mioma y puede crecer bastante. Y esto va a ocasionar el efecto de masa y nos puede ocasionar dispareunia, porque es tan grande su tamaño que puede ubicarse o ocupar hasta el fondo del útero. Y en el caso de los subserosos, el efecto de masa va a producir, bueno, el subseroso también crece bastante, como les comenté, crece hacia la periferia, hacia el perimetrio. Por lo tanto, va a haber una compresión ya más de vísceras pélvicas contiguas. Y entre los síntomas que se puede presentar, que puede ocasionar este efecto de masa, va a ser el dolor abdominal en un 20 a 30%, distensión abdominal en un 50%, poliaquiuria, incontinencia, estreñimiento, y hasta podría presentarse hidronefrosis por la compresión de un uréter. La última manifestación más importante va a ser la infecundidad o también riesgo de aborto. Estos van a ser más frecuentes en los miomas intramurales y submucosos, y va a ser debido a que, como crecen bastante, va a haber una alteración en la anatomía local, y esto va a perjudicar el transporte de gametos y va a reducir la implantación de blastocisto. Bueno, como les mencioné, también puede haber el riesgo de aborto, puede haber un aborto espontáneo o también ruptura prematura de membranas. Siguiente. Por favor. Bueno, el diagnóstico, como les mencioné, fundamentalmente se va a sacar de los datos de la historia clínica. En un 95% yo puedo diagnosticar a la paciente nada más por historia clínica y por examen físico, pero el problema es que la mayoría de nuestras pacientes van a ser asintomáticas. Entonces, en la exploración física estarían las tácticas como el tacto vaginal bimanual del útero. El útero va a ser, va a estar bien agrandado y probablemente el abdomen esté distendido también. Al tacto vaginal bimanual hemos encontrado un aumento difuso en el tamaño de útero. Esto generalmente va a ser ocasionado por los miomas intramurales muy grandes. El contorno puede ser irregular, como en el caso de los subserosos, puede estar firme y puede ser indoloro. También podemos encontrar que, como puede ocupar casi, o bueno, aumenta el tamaño del útero, podemos encontrar también ocupados los fondos de los sacos vaginales, tales como los posteriores y los anteriores. Y esto tiene alta sensibilidad cuando los miomas son mayores de 5 centímetros. En el caso de la palpación abdominal, probablemente también haya un abdomen distendido en la paciente. Podemos evaluar la consistencia, que va a ser dura, los contornos nodulares e irregulares, si es móvil o no, y si no son dolorosos. Siguiente, por favor. Ya, los siguientes son la localización de los miomas. Este es el sistema de clasificación de la FIGO, la cual clasifica por tipos, subtipos. Entre los submucosos van a ser de tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Los intramurales van a ser de tipo 3, tipo 4. Los subserosos de tipo 5, 6 y 7. Y los cervicales de tipo 8. Bueno, como en la imagen se ve, el tipo 0 va a ser un mioma intracavitario pedunculado. Se va a encontrar en más de un 50% en el miometrio. Va a colgar también del endometrio. Disculpe, el intracavitario pedunculado solamente va a colgar en el endometrio. El tipo 1 ya sería el mioma, que se va a encontrar en menos de un 50% en el miometrio. Y el tipo 2 sería, como se ve en la imagen,
mioma que ocupa más del 50% en el miometrio. De ahí sigue la clasificación, vendrían los intramurales que serían de tipo 3 y tipo 4. El tipo 3 van a estar completamente en el miometrio, como se ve en la imagen, pero también va a tener un contacto con el endometrio. Los tipo 4 van a ser los intramurales, van a estar totalmente en el miometrio. Siguiendo con la clasificación, siguen los subserosos que serían de tipo 5, 6 y 7. El tipo 5 va a ser más del 50% en el miometrio. El tipo 6 va a ser menos, estar en el menos del 50% del miometrio. Y el tipo 7 vendría a ser el subseroso pedunculado. Y también está la clasificación, bueno, de los cervicales, que sería de tipo otro, que no involucran el miometrio. Pueden ubicarse en el cuello uterino o también pueden ser miomas parásitos. Y bueno, los leiomiomas híbridos, pero no son muy frecuentes. Siguiente. Buenas, lo que viene a ser los estudios de imagen. Vamos a tener lo que viene a ser la ecografía, que este va a ser el método más altamente fiable para los leiomiomas, para definir en sí lo que viene a ser la anatomía de los órganos pélvicos. Si la masa pélvica se va a acompañar ya sea de menorragia o fecundidad, habrá que estudiar en sí toda la cavidad endometrial, ya sea en busca de leiomiomas, submucosos, pólipos endometriales, anomalías congénitas o sinequias. Bueno, en la imagen que pueden ver, vemos a una ecografía transvaginal. En este caso es un leiomioma intramural con un borde. Sea la calcificación y la degeneración quística, generalmente vamos a ver más cambios a nivel ecográficos, ya que tienen un aspecto hiperecoico que por lo común van a generar, como ustedes ven, un reborde alrededor del tumor. Siguiente, por favor. Ya, si el endometrio es grueso o irregular, información adicional, para tener mejores hallazgos, una ecografía con infusión de solución salina o ya sea una histeroscopía. Bueno, en la imagen que vemos, vamos a las flechas amarillas lo señalan, cuyo contorno se va a definir con mayor nitidez gracias a que es una ecografía con infusión de solución salina. Y la otra imagen que tenemos es una fotografía a través de una histeroscopía, también de un leiomioma submucoso. Vamos a necesitar a veces practicar una resonancia cuando haya una imagen sesgada, ya sea por la complexión corporal de nuestra paciente o por una distorsión anatómica. Siguiente, por favor. Siguiente, doctora, por favor. Ya está. Ya, el tratamiento. En el tratamiento vamos a abarcar en sí lo que viene a ser como primera opción la observación o conducta expectante. Los leiomiomas generalmente asintomáticos van a recibir este tipo de tratamiento, ya que generalmente son asintomáticos o ya sea porque son pequeños. Pueden ser objeto de observación y vigilancia con un tacto ginecológico anualmente. En el caso de mujeres obesas, puede limitarse esta valoración adecuada de útero y anexos. En estos casos se va a poder escoger la sesión de vigilancia ecográfica anual. Va a ser difícil anticipar el crecimiento de un leiomioma o el comienzo de los síntomas. Es por eso que para mujeres asintomáticas, es por eso que se da, ¿no?, este tipo de tratamiento, observación o una conducta expectante para ver, ¿no?, si no presenta síntomas o en todo caso cuando el leiomioma es pequeño. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a la farmacoterapia. Los fármacos usados son antiinflamatorios no esteroideos. Estos vienen a estar indicados para tratar la dismenorrea, pero su limitación en este caso de este tipo de fármacos es que no van a ser útiles para controlar la menorragia. En el caso de hormonoterapia,
ya sea como progestágenos o anticonceptivos esteroideos. Vamos a tener aquí el dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Este va a estar indicado para tratar menorragia en mujeres con pérdida hemática por leiomiomas, pero generalmente no se pueden usarse porque a los pacientes que impiden esta colocación, ¿no? O sea, estos leiomiomas ya han deformado la cavidad endometrial. Es por eso que no va a ser útil usar este tipo de dispositivos con levonorgestrel en este tipo de pacientes. En el caso de otros fármacos como andrógenos, tenemos el danazol y la gestrinona. Estos van a estar indicados para mejorar síntomas hemorrágicos, además que van a contraer el volumen de los leiomiomas, pero no van a ser utilizados como agentes de primera elección por sus efectos colaterales adversos, ya sea como acné e hirsutismo. Siguiente, por favor. Siguiente, doctora. Nayarit, hace rato está ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, doctora, gracias. Ya, también tenemos a los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Estos van a ser indicados para disminuir el volumen de los leiomiomas. Vamos a tratar también la analgesia, vamos a tratar el dolor, vamos a disminuir la menorragia con estos fármacos. Se va a recomendar su tratamiento durante 3 a 6 meses. No puede exceder los 6 meses, ya que vamos a explicar que algunos tienen algunos efectos adversos. Pero sí van a ser indicados antes de una cirugía, ya que estos brindan ventajas para reducir la menorragia y se corregirá la anemia, ya que en este lapso de tiempo se le va a indicar, ¿no?, que puede dar complementos con hierro y por eso va a ser un buen utilizado para antes de una cirugía. Pero los efectos colaterales que tiene son síntomas vasomotores, cambios de la libido, sequedad del epitelio vaginal y despauremia. Entre otros fármacos tenemos los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Estos van a estar indicados para el tratamiento de la infecundidad. Las inyecciones subcutáneas diarias van a inducir la contracción de los leiomiomas. Pero un factor limitante es que el uso de estos fármacos es diariamente, ¿no? Bueno, otro tipo de fármacos son los antiprogestágenos, como la mifepristona. Su uso va a disminuir el volumen del leiomioma casi a la mitad, se va a brindar alivio del dolor y va a disminuir la menorragia. Las mujeres que reciben este tratamiento se quejan de síntomas vasomotores. Bueno, algo que agregar, ya que este tratamiento médico, farmacológico y de la conducta expectante, generalmente va a calmar síntomas, va a reducir el volumen de los leiomiomas, pero no los va a desaparecer. Siguiente, por favor. Bueno, otra opción terapéutica viene a ser la embolización de las arterias uterinas. Esta es una intervención angélica, en la cual vamos a administrar microesferas de alcohol polivinílico en émbolos, en partículas, en ambas arterias uterinas. Con este procedimiento se va a obstruir el flujo sanguíneo del útero y como consecuencia surgen isquemia y necrosis. Va a ser indicado ya sea esta opción terapéutica para mujeres con leiomiomas uterinos que tienen unas manifestaciones clínicas muy intensas, ya sea a pesar de un tratamiento médico, o que por lo demás podrían ser consideradas como elegibles, ya sea para una histerectomía o miomectomía. Pero vamos a tener también varias contraindicaciones, como pueden ver en el cuadro, ya sea absolutas o relativas. Entre las absolutas tenemos el embarazo, a la infección activa del útero o de anexos, la sospecha de cáncer del aparato reproductor. Las relativas, una coagulopatía. ¿Por qué va a estar contraindicado? Por unas complicaciones hemorrágicas. La disfunción renal,
¿Por qué contraindicado? Por los efectos de los medios de contraste en riñones. Otra contraindicación, el deseo de procreación futura, por complicaciones del embarazo. El tamaño del útero mayor a 20-24 semanas. ¿Por qué? Contraindicado porque va a haber una dificultad para lograr la embolización. La salpingectomía o salpingovanectomía previas porque hay una alteración en la anatomía de las arterias. También una radiación previa de la pelvis, también porque va a haber una alteración a nivel de la anatomía de las arterias. También está contraindicado un uso simultáneo de los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, ya que va a haber obstáculos para embolizar. También tenemos como contraindicado para leiomiomas pediculados, ulcerosos o submucosos, también para la hidrosalpinge de grandes dimensiones, por un mayor riesgo de infecciones y por una alergia intensa al medio de contraste, ya que también contraindicado por un riesgo de una reacción alérgica. Algo que agregar sería que después de este tipo de procedimiento va a requerir hospitalización nuestra paciente, ya sea durante 24 o 48 horas para tratar el dolor. Para una analgesia ulterior, casi todas las mujeres van a recibir en sí antiinflamatorios no esteroideos, pero a muy breve plazo reanudan sus actividades cotidianas. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver acerca de tratamiento quirúrgico con respecto a los miomas. Vamos a tener que tiene ciertas indicaciones, entre ellas vamos a encontrar que la paciente tenga una hemorragia uterina anormal que le esté causando anemia. También el crecimiento rápido del mioma, así también el crecimiento después de la menopausia, porque como ya se mencionó, es dependiente de estrógenos y progesterona. También lo que es el dolor y la compresión, que, bueno, como ya lo mencionaron, puede ejercer efecto de masa y comprometer órganos aledaños, como por ejemplo el recto, el sigmoides o la vejiga, y también está indicado en aquellas pacientes que tienen infertilidad o que presenten abortos recurrentes. Entonces, de acuerdo a esto, la paciente es la que, bueno, el médico le da las alternativas, entre ellas va a haber histerectomía o miomectomía, que son las más frecuentemente usadas. Entonces, histerectomía generalmente está indicada para aquellas pacientes que ya no desean conservar la fertilidad. Básicamente es considerado el tratamiento definitivo y es el más frecuente. De todas las histerectomías, el 43% es el que, bueno, como causa tiene lo que es la aparición de un mioma, ¿no? Y básicamente es el tratamiento que más eficaz, que básicamente va a corregir los síntomas en mayor del 90%. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a lo que es la miomectomía, es recomendado para aquellas pacientes que desean conservar la fertilidad y se elige entre lo que es histeroscopía o laparoscopía o laparotomía. En el caso de histeroscopía, está recomendado para aquellos miomas intracavitarios, bueno, en este caso los submucosos, que pueden ser de tipo 0 o de tipo 1. Calma lo que es los síntomas en la paciente, en este caso de hipermenorrea, y básicamente tiene una tasa de eficacia del 85 al 90% de resolución de este síntoma. También vamos a ver que mejora la infertilidad después ya de la extracción, y es básicamente por vía vaginal, ¿no? Luego vamos a ver lo que es la laparoscopía o laparotomía, que básicamente va a estar indicado en aquellos miomas subserosos o intramurales, y que se ha visto que con respecto a tasas de recurrencia se ve el mismo porcentaje tanto en laparoscopía o laparotomía. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a otras técnicas que también se pueden usar, se menciona lo que es la ablación endometrial, pero esta técnica, bueno, básicamente sirve para calmar lo que es la hemorragia uterina normal, pero por causas de disfunción endometrial. Y con respecto a como único tratamiento para lo que es mioma, se va a ver una tasa de recurrencia de fracasos en el 40%, por lo cual no es indicada como tratamiento único, sino que puede ir acompañado de lo que es de la histeroscopía después de haber realizado esto, y ahí sí va a tener mayor tasa de eficacia.
o también puede ser aplicada en aquellos miomas submucosos o que midan menos de 13 milímetros. Ahora, otras técnicas, bueno, nuevas técnicas que se han visto son la miólisis, que básicamente es mediante un cauterio, láser o crioterapia, y que consiste básicamente en la necrosis del mioma y la contracción ulterior, ¿no? Esto es básicamente mediante el sistema de Accesa, como se ve en la imagen, que es un cauterizador. Luego vamos a tener la obstrucción de la arteria uterina por la paroscopía, que como su mismo nombre lo dice, consiste en ya no dar irrigación o cortar la irrigación de lo que es el mioma y llevarlo a posterior necrosis, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora con respecto a siguiente, adenomatosis. Siguiente. La definición de adenomatosis va a ser básicamente una enfermedad uterina benigna que va a estar caracterizada por el agrandamiento del útero. Esto debido a que va a haber presencia de restos ectópicos o focos ectópicos de endometrio, básicamente de endometrio basal, que va a haber presencia tanto de glándulas y estroma a nivel de lo que es el miometrio. Entonces vamos a encontrar dos de esos tipos que pueden estar dispersos de forma difusa, adenomiosis difusa, que básicamente todos estos focos ectópicos estar a nivel de la capa muscular de manera dispersa, y la adenomiosis focal, o también denominada adenomioma, se va a encontrar, como se logra ver en la imagen, de una manera circunscrita, nodular, y va a estar localizada en lo que es esta capa muscular. Siguiente. Ahora, con respecto a epidemiología de la adenomiosis, vamos a encontrar que el 90% y que el 80% de los casos se encuentra en la cuarta y en la quinta década de vida. También se ha visto que hay una asociación de un 80% con lesiones pélvicas hormonodependientes, como son los leiomiomas, la endometriosis externa y la hiperplasia endometrial. Ahora, con respecto a la incidencia, va a variar un poco si el hallazgo es clínico o por hallazgo anatomopatológico. Clínicamente se encuentra una incidencia de 2,6 a 26%, y con respecto al hallazgo anatomopatológico, la incidencia varía de 5 hasta un 70%. Siguiente. Ahora, con respecto a lo que es la fisiopatología, aún es desconocida, pero la teoría que se defiende más es la invaginación de la capa basal del endometrio al interior del miometrio. Entonces, básicamente a nivel del útero, se tiene una capa mucosa, que es el endometrio, y otra muscular, que es el miometrio. Entonces, entre ellos no hay una submucosa, y esto crea cierta debilidad a nivel de la pared. Incluso en una paciente con un útero normal, que no tenga este problema, el endometrio puede invadir superficialmente al miometrio. Aún no se conocen los mecanismos que inducen la invasión profunda del miometrio, pero algunas que se han visto puede ser que cree cierta debilidad en el caso de embarazos de esta pared, o también puede estar relacionado a lo que son operaciones previas, o la disminución de la actividad inmunológica en la frontera entre el endometrio y el miometrio. Ahora, para que haya la presencia de la adenomiosis, va a tener que tener la paciente ciertos prerequisitos, como por ejemplo el incremento de la presión intrauterina y también la debilidad de la capa muscular del útero. Y para que la adenomiosis pueda mantenerse, es necesario que hayan concentraciones altas de estrógeno, y eso también puede ir relacionado, como ya había mencionado, a que en un 80% de los casos puede ir relacionado a leiomiomas, endometriosis externa o también hiperplasia endometrial, ¿no? Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en los factores de riesgo de la adenomiosis, encontraremos a un grupo de mujeres en edad reproductiva ya a partir de los 30 o 35 años en adelante. Un rango de edad donde encontraremos mayor cantidad de mujeres multíparas. También es importante conocer los antecedentes de historia de mioma uterinos previos, que pueden originar un debilitamiento de la zona de unión entre endometrio y miometrio. También es importante conocer la historia de cirugías previas, como antecedentes de legrados o cesáreas. También es importante preguntar si hay antecedentes de historia de cáncer de endometrio, y también si la paciente ha tenido tratamiento con tamoxifeno, ya
ya que el tamoxifeno, al ser un modulador selectivo de receptores de estrógeno, tiene un efecto agonista sobre el endometrio en mujeres con receptores hormonales positivos de los pacientes con cáncer de mama. Bueno, en la clínica, entre lo más característico, podremos encontrar una dismenorrea crónica de tipo secundario, ya que este dolor se desarrolla por una patología y no por causas fisiológicas, y se presenta como un dolor progresivo asociado a la menstruación en la región pélvica de forma continua o puede ser también intermitente. También podemos encontrar menorragia, que es un sangrado anormal de características cíclicas menstruales, donde hay pérdidas por un volumen mayor a 80 mililitros por ciclo. También podemos encontrar anemia, que puede corroborarse posteriormente con una disminución de los valores de la hemoglobina menor a 12. También podemos encontrar dispareunia, que preguntándole si ya tuvo dolor durante o después de las relaciones sexuales. También podemos encontrar un historial de consultas frecuentes por infertilidad, y algunas pacientes dentro de este cuadro clínico cursan también asintomáticamente, aunque en una minoría. Bueno, otras características de la adenomiosis, también va a haber un ligero aumento del tamaño del útero y un reblandecimiento uterino que se explica por la pérdida de la resistencia del músculo liso uterino. Siguiente, por favor, doctora. En el diagnóstico a primeras impresiones, el diagnóstico clínico es difícil por presentar, como decía, una clínica variada. Lo más representativo será la persistencia de 1, dismenorrea crónica asociada, a 2, a hemorragia uterina normal. Bueno, incluimos esos dos criterios en el diferencial de hemorragias uterinas anormales, y para eso nos apoyamos en la ecografía transvaginal como herramienta para encontrar una causa estructural que explique este cuadro clínico. Aunque la ecografía transvaginal tiene una buena sensibilidad y especificidad, depende de la habilidad del que realiza la ecografía. También nos podemos apoyar en la resonancia magnética, que tiene una más alta sensibilidad y especificidad aún, y que nos va a brindar una mejor localización y extensión de la afectación del miometrio. Bueno, dentro del estudio ecográfico de la ecografía transvaginal, encontramos un aumento simétrico y uniforme de las dimensiones del útero en la adenomiosis difusa, y en cambio encontraremos un aumento de las dimensiones uterinas de forma no simétrica por un engrosamiento predominantemente en la zona posterior del miometrio, que es la predilección de la adenomiosis focal. Como vemos en la imagen superior, en donde claramente hay una diferencia de tamaño entre la pared posterior de la anterior del miometrio. Bueno, segundo, también encontraremos lesiones hipoecogénicas de bordes irregulares que pueden tener una distribución localizada, en el caso de la adenomiosis focal, o dispersas en el caso de la adenomiosis difusa. Y dentro de ellas, dentro de esas lesiones, podemos encontrar zonas anecogénicas que son llamadas quistes o lagunas miometriales, que contienen sangre o agua, como vemos en la imagen inferior. Bueno, otra de las características es encontrar un engrosamiento de la zona de transición, que es la zona de unión entre endometrio y miometrio, como en la fisiopatología se explicó, que esta, al encontrarse ecográficamente mayor a 12 milímetros, es justamente lo que explica el aumento de las dimensiones uterinas en esta patología. Siguiente, por favor, doctora. En el tratamiento médico, algunas pacientes, a medida que se acerquen a la menopausia, no requerirán tratamiento por ser una patología estrógeno dependiente. El tratamiento dependerá en sí del deseo reproductivo de las pacientes, y el tratamiento también busca aliviar los síntomas, brindándoles analgesia por algunos de los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como son los AINES. Entre ellos podemos utilizar el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico. Y también el tratamiento busca disminuir los episodios de hemorragia uterina normal por medio de la supresión de la función ovárica por un periodo de 6 meses de utilización, que también puede, de paso, reducir el dolor. Entre estas alternativas podemos escoger los anticonceptivos combinados de estrógeno y progesterona, o los solo progestágenos, como el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, y los análogos de hormona liberadora de gonadotrofinas, como leuprolide. Pero algunas guías recomiendan su uso por no más de 6 meses por tener un efecto negativo, entre ellos la osteoporosis, dislipidemias y resistencia a la insulina. Bueno, el objetivo del tratamiento médico busca disminuir la cantidad de focos
o el tamaño de los mismos para disminuir la necesidad de cirugía. Siguiente, doctora, por favor. Bueno, el tratamiento quirúrgico va a depender del grado de afectación y severidad y de la persistencia clínica, como el dolor y el sangrado uterino. Algunos sugieren realizar terapia hormonal previa para disminuir el tamaño y número de los focos. Bueno, si el compromiso es mayor, se debe pasar a la cirugía radical por medio de la histerectomía y considerar la salpingo o forectomía bilateral por ser una patología estrógeno dependiente. El objetivo de la intervención quirúrgica busca eliminar los focos del tejido endometrial, pero siempre tratando de ser lo más conservador posible si la paciente desea aún conservar su capacidad reproductiva. Siguiente, doctora, por favor. A continuación, hablaremos acerca de lo que son las malformaciones uterinas. Como sabemos, el aparato genital va a derivar de dos sistemas pares de conductos genitales, los conductos de Wolff o conductos mesonéfricos y los conductos de Müller o paramesonéfricos. Los conductos de Müller son los que van a dar origen al útero, las trompas y los 2/3 superiores de la vagina. Entonces tenemos que los diferentes estadios del desarrollo embrionario van a permitir explicar la fisiopatología de las malformaciones uterinas según la edad gestacional en la que se va a producir la anomalía o la alteración del desarrollo. En cuanto a la etiología de esas malformaciones, se encontró que el cariotipo de las pacientes va a ser normal en aproximadamente un 90% de los casos, incluso un mayor. A la vez se han hallado anomalías cariotípicas, cabe mencionar trisomías 13, 18 o monosomías, con una frecuencia entre el 7,7 y 9,3%. Además se han hallado anomalías citogenéticas de lesiones, traslocaciones y se han hallado también casos familiares de malformaciones uterinas y decimos que la transmisión va a ser autonómica dominante. Además se ha relacionado a la exposición a tóxicos ambientales y a alcoholismo. En cuanto al origen de estas malformaciones uterinas, también se las ha relacionado con causas iatrogénicas como la talidomida o el dietilestilbestrol, que más adelante lo vamos a mencionar también. En cuanto a la clasificación, existen aproximadamente una treintena de clasificaciones. En este caso presentamos la de la Sociedad Americana de Fertilidad. Como ven, las divide en disgenesia, alteración de la fusión vertical y alteración de la egusión lateral, que son estas últimas enfocadas en los úteros unicorne, didelfos, bicornes, septados, arcuatos y útero en T, que son los que vamos a desarrollar a continuación. Siguiente, por favor, doctora. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los defectos obstructivos van a ser siempre sintomáticos y van a requerir tratamiento quirúrgico. Van a estar manifestados por masas pélvicas o abdominales dolorosas, y en cuanto a los defectos no obstructivos, van a estar manifestados por abortos recurrentes, hemorragias uterinas anormales, infertilidad, parto prematuro y distocias. El diagnóstico van a parecer normales en casi la mitad de las pacientes, 50% de las veces aproximadamente, y van a pasar desapercibidas. Es por eso que el diagnóstico se va a dar al azar. Realizar procedimientos como cesáreas o ligadura de trompas. El diagnóstico diferencial es importante. Aquí nos mencionan que los úteros didelfos, bicornes y septados van a poder presentarse con cuellos dobles y con vaginas dobles, ocasionados por septos vaginales longitudinales. Es por ello que nos recalcan que si durante el examen físico nosotros encontramos doble vagina y doble cuello, no podemos pensar solamente en útero didelfo y es necesario realizar un diagnóstico diferencial. En este caso, el gold estándar del diagnóstico diferencial no invasivo es la resonancia magnética, con una sensibilidad del 100%. Y también va a ser útil la ecografía tridimensional con una sensibilidad del 92%. Como les mencionaba, tenemos la clasificación de las anomalías müllerianas por la Sociedad Americana de Fertilidad.
En primer lugar tenemos la hipoplasia y agenesia. Aquí corresponde el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que va a consistir en la agenesia útero-vaginal. Es la alteración más grave mülleriana. Va a tener una incidencia de 1 en 5.000 recién nacidas y va a constituir la segunda primera causa de amenorrea primaria. El diagnóstico se va a dar por examen clínico, ecografía, laparoscopía o por resonancia magnética. En la actualidad, el tratamiento se va a enfocar principalmente en la recuperación de la función sexual, que se va a ver alterada por medio de la reconstrucción de la vagina. Luego tenemos el útero unicorne, que consiste en, como ven en la imagen, la incidencia va a ser de 0,9% en mujeres en general, en fértiles del 0,2% y en infértiles del 0,6%. La clasificación consiste en con cuernos rudimentarios no comunicados y con cuernos rudimentarios comunicados, útero unicorne solitario y no funcional. De estos cuatro, el primero, el más frecuente, con 55%. Ahora, se realizó una revisión sistemática de 366 estudios y lo que yo puedo resaltar de este estudio es que la edad de presentación de las pacientes fue entre 23 y 26 años y las manifestaciones clínicas por medio de las cuales se realizó el diagnóstico fue en 54% hematometra, hematosalpinx, dismenorrea y 14% endometriosis. En el caso del tratamiento, sea, sea todo rudimento, cuerno funcional, sea comunicado o no, va a ser su resección en la vida reproductiva y tan pronto como se diagnostique, ya sea por laparoscopía o por laparotomía. El hemiútero principal va a ser siempre funcional y la capacidad reproductiva va a estar disminuida en aproximadamente 2/3 comparado con úteros normales y para él no hay ningún tratamiento. Siguiente, doctora, por favor. En el caso del útero didelfo, el diagnóstico en este caso no va a ser tan fácil, el diagnóstico clínico en especial, al hacer una especuloscopía o al tacto vaginal, ya que vamos a encontrar la presencia de un septo vaginal longitudinal y dos cuellos, pero que también puede corresponder a variantes de los úteros bicornis o septados, que es lo que mencionaba al comienzo. Entonces, el diagnóstico diferencial se va a realizar con resonancia magnética, ecografía tridimensional o histeroscopía, laparoscopía. En el caso del septo vaginal longitudinal obstructivo, va a consistir en la resección del septo vaginal para drenar las masas hemáticas que produce la criptomenorrea y para disminuir la incidencia de endometriosis y la pérdida de la capacidad reproductiva. Se van a conseguir aproximadamente 87% de tasa de embarazos. En el caso del septo vaginal sin ningún tipo de obstrucción, la capacidad reproductiva va a ser casi normal. Em, las tasas de embarazo van a ser para úteros y delfos 81% y úteros unicornes, que es lo que mencionábamos en la anterior diapositiva. Sally. 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 Doctora, se está conectando, su conexión a internet ha fallado al parecer. Ya. Ujú.
¿Cuánto le No sé si se me faltaría? escucha. Creo que siempre tenía problemas un poco, ¿no? A ver. Mm, Bueno, el tratamiento para estas, cuando hay un septo a nivel de la vagina, generalmente se hace una resección, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Doctora, ¿Qué pasó? Nos hablaron todo. Ujú. doctora, ¿ahora sí se me escucha?
Chicos, la doctora ha dicho que tiene problemas para entrar a lo que es el aula virtual. En unos momentos más va a solucionar esto. Espero que la esperemos, por favor. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya. A ver, Sally, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ya, a ver, continúa, Sally. Ya. Eh, en la siguiente diapositiva, doctor. Ya, en cuanto al útero bicorne, la incidencia va a ser de 8% en mujeres fértiles y de 0,5% en infértiles. Los riesgos reproductivos que se han reportado son aborto recurrente y parto pretérmino. En cuanto al diagnóstico, se puede sospechar de útero bicorne por ecografía, histerosalpingografía, y el diagnóstico diferencial va a ser exacto con resonancia magnética o la combinación laparoscopía e histeroscopía. Solo en el caso de aborto recurrente y una vez que se hayan descartado otras causas y se haya hecho el diagnóstico diferencial adecuado, se recomienda la metroplastia de Strassmann. En cuanto al útero septado, se encuentra en el 2% de las mujeres en general y en infértiles en el 1%. Entonces va a estar frecuentemente relacionado con la falla reproductiva, especialmente con el aborto recurrente en el segundo trimestre en el 67% y con parto pretérmino. Van a haber tres clases de útero septado: el subseptado, septo completo y septado completo con dobles cuello y vagina. Entonces el diagnóstico de estas variantes se va a realizar con histerosalpingografía y resonancia magnética e histeroscopía, laparoscopía. En cuanto al en el útero arcuato, perdón, en el anterior el tratamiento más adecuado es la sección por histeroscopía, y para atrofiar el endometrio
usualmente se aplica hormona liberadora de gonadotrofina 2 meses previos a la resección histeroscópica y la tasa de embarazo va a oscilar entre el 63 y 89%. Ahora sí. En el útero arcuato tenemos que no va a presentar ningún riesgo reproductivo al compararlo con úteros normales. Y para este no va a haber tratamiento. En casos de aborto recurrente se dice que puede estar asociado a otro factor cervical y es necesario hacer un seguimiento y ver la posibilidad de la, la necesidad de cerclaje. En cuanto al útero en T, en las décadas de los 60 y 70, las gestantes tomaban dietilestilbestrol como agente antiemético y el 31% de las hijas resultaban afectadas, nacían con útero en T, asociado con pérdidas recurrentes del embarazo. El diagnóstico se hacía por historia clínica, histerosalpingografía o resonancia magnética y no existía tratamiento, pero actualmente ese medicamento ya se retiró del mercado. Patologías asociadas a lo que refiere el propio sistema muscular del útero. Siguiente, por favor, doctora. Vamos a ver primero la hipertrofia miometrio, que es definido como el crecimiento difuso y simétrico del miometrio, pero con la característica que no va a existir ninguna causa endometrial que explique el sangrado que van a presentar estas pacientes. En sí, la hipertrofia difusa de miometrio es el crecimiento de las células musculares de este, pero que no va a tener una causa específica o determinada anatomopatológicamente que nos explique que la paciente pueda tener sangrado. Se ha observado que pacientes que tienen este problema en su tejido miometrial se ha visto aumento de receptores de estrógeno y progesterona, donde se habla que es secundario a hiperestrogenemia. Ahora bien, también se ve que el aumento de área superficial endometrial y alteración en la contractibilidad miometrial es una posible causa del sangrado. Anatomopatológicamente, como se puede observar en la lámina, se va a ver un agrandamiento de las fibras del miometrio, pero no se va a observar hiperplasia ni fibrosis intersticial. Siguiente, por favor. Ahora bien, el diagnóstico tiene que ser clínico como patológico. Se ha visto que cuando solo se utilizan los parámetros clínicos, se va a encontrar un error de aproximadamente en el 20% de pacientes diagnosticados con esta patología. Los criterios clínico-patológicos son el sangrado vaginal, que puede o no estar acompañado de dolor, el peso del útero. Estas medidas realmente son variables, de acuerdo a que el peso del útero va a ser determinado e influido por la edad, por el peso, la raza y entre otros factores. Por eso se utiliza una guía de 3 clasificaciones para considerarse un peso mayor de útero de 130 gramos en multíparas, mayor de 210 gramos en multíparas, 250 gramos en una multípara que haya tenido más de 3 partos. Los parámetros normales que se manejan del peso del útero es entre 90 a 120 gramos. También se tiene que observar que el espesor del miometrio tiene que ser mayor a 20 milímetros o centímetros mediante examen ecográfico o de imagen. Además, se tiene que observar que hayan datos histológicos de hipertrofia muscular, pero que no haya existencia de otra patología. Es decir, este va a ser un diagnóstico de descarte clínico. Ante la duda, se tiene que descartar hiperplasia endometrial, adenomiosis o leiomyomatosis. El diagnóstico y tratamiento va a ser por la histerectomía, donde se ha visto que aproximadamente 5.7% de pacientes en las que se realiza el procedimiento han tenido esta patología. Siguiente, por favor. Ahora bien, por último vamos a ver los divertículos uterinos, que son una afección muy rara en la literatura. No hay mucha información acerca de esto. Son definidas como saculaciones del útero que se comunican con la cavidad endometrial y el conducto endocervical. Son anomalías congénitas muy raras. Se pueden dividir en un divertículo verdadero o en uno secundario. El verdadero va a haber una alteración congénita de alguna pared miometrial o también del útero, que al momento del embarazo y el parto va a protruirse y va a formar el divertículo. Es una teoría que se maneja. Y otra teoría es que se va a observar la duplicación local de la zona distal de uno de los conductos mullerianos a uno de los lados. Y esto va a ser visto después del embarazo. Siguiente, por favor.
Por otra parte, vamos a encontrar los secundarios, que van a ser defectos cicatrizales del corte de la cesárea, donde básicamente el mecanismo va a ser el mismo. Va a haber una zona debilitada en el cual va a comenzar a protruirse el tejido y va a comenzar a comunicarse. Y es ahí donde va a originarse expulsión de gotas de sangre, acompañados o no de la menstruación, pudiendo encontrar también intermensualmente. Otra teoría que se basa en que el sangrado que presenta estas pacientes con este efecto es que los vasos frágiles del nicho de esta protrusión que va a salir por el debilitamiento de la pared van a ocasionar hemorragia. Y secundariamente va a ser aún más raro que se infecten. El cuadro clínico está asociado a dismenorrea, un sangrado uterino normal y a embarazo ectópico en el sitio del divertículo. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico vamos a utilizar las diferentes técnicas de imagen ginecológicas que se utilizan. Primero la ecografía transvaginal, la exploración no invasiva que va a emplear ondas de ultrasonido para ver la imagen del interior del paciente y todos sus órganos. En este caso se enfoca en el propio útero. También se tiene la ecografía transvaginal de infusión salina que se recomienda para ese tipo de pacientes donde se ve que tiene una mejor eficacia que la propia ecografía transvaginal sin solución salina. Otro método que podemos utilizar es la histerosalpingografía, una radiografía especial en la que se va a utilizar un tinte para observar todo el útero y las trompas de falopio, donde se va a poder observar estos efectos, ya que la tinción va a ser introducida en estos divertículos o en estos nichos. Mediante la histeroscopía también va a poder ser observada y la resonancia magnética nos va a ayudar a ver a claridad la imagen del divertículo más fácilmente. Siguiente, por favor. El tratamiento va a ser quirúrgico. Vamos a tener diferentes opciones. Primero la histerectomía, la extirpación del útero, pero de la zona donde está afectando el nicho. La ablación histeroscópica de los bordes de nicho también es una técnica muy utilizada mediante métodos de segunda generación, los cuales tenemos el balón térmico, la hidrotermia, la energía de microondas, electrocirugía de radiofrecuencia y la crioterapia. Además, por último, se puede utilizar la extirpación laparoscópica solo del miometrio afectado y una reaproximación de los bordes musculares. La literatura habla de que no hay un mayor o menor procedimiento eficaz entre estos tres. Funcionan muy bien y no hay una relación quién sea mejor uno que el otro. Eso sería todo, doctora. Ok, a ver, Gracias. ¿alguna pregunta, alguna observación? A ver, Miranda Chávez. Brian. Sí, doctora, yo tengo dos preguntas respecto a miomas. Si bien el sangrado el síntoma más frecuente, si yo no trato el mioma, ¿puedo pensar que se va a autolimitar en algún momento o va a seguir sangrando hasta que se entre en shock? Y la otra pregunta es, por ejemplo, en un contexto del serum o que esté en una poste y viene una mujer presentando aparentemente un mioma y un sangrado, ¿cómo podría yo pararlo? ¿Con qué medicamento? Porque no se puede hacer procesos microinvasivos, mínimamente invasivos por allá. Solo eso, doctora. ¿Alguien del grupo quiere contestar? ¿Alguien quiere contestar? Doctora, con respecto a la primera pregunta que hizo, bueno, la manifestación clínica más frecuente es la expulsión de sangre, como había mencionado. Pregunta si si se puede autolimitar el sangrado después de tiempo. El problema no es tanto, bueno, sí, es la expulsión del sangrado, pero la paciente va a presentar anemia severa. Es por eso que quizá va, la paciente a acudir al consultorio, pero no es autolimitada y se da más, va a presentarse de poco a poco. Así es la presentación clínica del sangrado, es que
cada siguiente vez que se presente va a haber un poco más de sangrado, pero va a respetar el ciclo. Así es el patrón de sangrado, al menos en miomas. ¿Alguien más del grupo quiere comentar algo? Ya, a ver. Si bien la miomatosis es una patología frecuente, pero eso no significa que toda paciente que tenga miomatosis necesariamente va a dar sintomatología. Algunas las descubrimos incidentalmente por algún examen, algún chequeo que se hace en las pacientes. Y en relación a lo que Brian dice, si hay algo con lo cual yo lo pueda autolimitar el sangrado, eso va a depender mucho de el tipo de mioma, la edad de la paciente, porque ustedes recuerden que su compañero Henry dijo que es una patología que es hormonodependiente. Entonces, si es hormonodependiente y si tengo una paciente que me empieza a tener ese sangrado y ya está próxima a la menopausia, lo voy a observar. Pero si es una paciente de 25, 27, 28 años, con sangrados frecuentes, que incluso la llegan a hacer que de consecuencia tenga una anemia, pues no la voy a poder autolimitar, la voy a tener que sacar ese mioma. ¿Listo? Si Brian, encuentras una paciente, te encuentras ahí, qué sé yo, en Alto Perú, con una paciente con miomatosis, la miomatosis no es un cuadro agudo. No es que hoy, de pronto la mujer empezó con su menstruación y se desangró terriblemente. No, lo primero que empieza a haber son periodos menstruales más abundantes. Si te llega una paciente con sangrado que no lo puedes detener y que sospechas que es una miomatosis, le pones vías y la traes. ¿Qué se puede ayudar? El ácido tranexámico podemos utilizar para que le ayude. Puede ser. Pero la miomatosis no es un cuadro súper agudo en que con ese cuadro debuta la mujer de un sangrado abundante. No, es un cuadro que va de poco a poco y luego se va aumentando el sangrado. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta, Brian? Sí, doctora. Brian. Ok. ¿Alguna pregunta más? Pido disculpas por lo que ocurrió hace un momento. Realmente no sé qué pasó. Debe ser mi internet. Lo que quisiera saber, a ver, la alumna Nadia Saavedra Leticia. Saavedra Nadia. Nadia Saavedra. ¿Me escuchas? Sí, sí la escucho, doctora. ¿Han tenido algún problema con la conexión o estuviese bien? Bueno, solo Más o menos. el incidente de Sally que no se escucha esa parte, pero el resto sí se podía escuchar bien. Ya, yo tengo una intriga. ¿Dónde está Vargas? Milagros Vargas. Doctora, Milagros, ¿qué pasaba? ¿Por qué tú entrabas y salías? ¿O la plataforma te saca? bueno, no sé si era mi conexión de internet, siempre a Ya. esta hora se satura. Entonces trataba Ah, de ya. entrar siempre, pero no sé si era Claro, si me porque yo sacaba veía que o... te ibas
yo veía acá que salías y entrabas. Por eso no entendía qué pasaba. Sí, doctora, creo que era mi internet. Se satura a esta hora. Y es una desgracia eso del internet. Pero ni modo. ¿Ya? ¿Nadie más tiene alguna pregunta? La miomatosis se la van a encontrar ustedes en cuando vayan a trabajar, ¿no? Y se van a dar ustedes bien cuenta que no es algo pues que de pronto la mujer se desangra terriblemente, no, es un cuadro que te va avisando, ¿no? Ahora, estamos en el Perú donde la mayoría de mujeres no se hacen un chequeo, donde solamente van cuando ya hay molestias, cuando ya están mal, ¿no? No es raro, claro, ustedes no pueden ver ahora pacientes directamente, pero no es raro ver mujeres que llegan a emergencia con hemoglobinas de 4, de 5, de 6. Y si tú les preguntas cuánto tiempo están así, hace un año. Ya váyase, ya puedes irte, puedes irte. ¿Qué? ¿Qué pasó, Renato? ¿Me puedo ir? Ay, ¿Ya me quieres que me vaya? Ok. disculpe, doctora, mi perrita se estaba subiendo y tenía No el te micro preocupes, prendido. no te preocupes. Solo te estoy bromeando, no te preocupes. Disculpe, doctora. Entonces, esto lo van a ver en su práctica, sí lo van a ver. Lo importante es que ustedes sepan que la causa del sangrado es una miomatosis, porque hay otras causas de sangrado. ¿Listo? La miomatosis podría decirse que es la menos grave, ¿sí? Si hablamos en una mujer en edad reproductiva, la miomatosis es la menos grave. En una mujer en edad reproductiva con sangrado y que te viene chocada, lo primero que tendrías que descartar es que no sea un embarazo ectópico. ¿Listo? Y si bien la mayoría estamos acostumbrados, uy, viene una mujer con sangrado, ya háganle su ecografía. Lo ideal es que nosotros hagamos el examen, ¿sí? ¿Cómo empezó el sangrado? ¿Qué características tiene? ¿Qué relación tiene con el ciclo menstrual? Para que nosotros podamos hacernos una idea de que sí puede ser una miomatosis. Si tú haces una historia adecuada, puedes definir hasta qué tipo de mioma es. Y luego, con un examen cuidadoso, vas a llegar a hacer el diagnóstico. Y simplemente la ecografía te va a apoyar, ¿sí? Y como preguntó, ¿y cuál es el tratamiento de los miomas? Sus compañeros lo han dicho, hay el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico puede ser desde una miomectomía hasta una histerectomía. ¿Listo? ¿Y de qué va a depender que sea miomectomía o de que sea histerectomía? También va a depender del deseo reproductivo de esa mujer. Si tenemos una paciente que tiene 40 y tantos años, que ya tiene sus 3, 4 hijos y viene por sangrado de 6 meses o un poco más, y donde tú encuentras más de un mioma, y que tú, de acuerdo a la historia, no, esta mujer todavía no está en la etapa premenopáusica y todavía va a estar buen tiempo con estos síntomas, la alternativa pues hacerle una histerectomía, ¿no? Ahora la disyuntiva está, ¿le hago una histerectomía total, subtotal? ¿Sí? Entonces, eso va a depender de cada paciente y de dónde esté ubicado el mioma. Porque si yo tengo una paciente con un mioma que me ocupa el útero, todo el útero, le tengo que sacar todo el útero. Si no me compromete el cuello, que el cuello está por acá, le podré hacer pues una histerectomía subtotal. Porque recordemos que el principal soporte de todo el piso pélvico está aquí, ¿sí? En el anillo pericervical. Pero si yo tengo
un mioma que agarra y el mioma está prometiendo incluso todo esto, sale por el cuello o está fijado al cuello, tengo que retirarle todo. ¿Sí? Entonces, la miomatosis sí es frecuente, pero es frecuente en una mujer, como dijeron, como han dicho sus compañeros, entre la tercera, cuarta y algo de la quinta década de la vida. No me voy a poner a pensar en miomatosis en una paciente posmenopáusica. En ese caso, yo lo primero que descartaré será un problema neoproliferativo, un cáncer, ¿no? Entonces, no se olviden, los miomas son frecuentes, sí, pero la gran mayoría de los miomas los encontramos también sin sintomatología. La mujer viene a hacerse un chequeo y ahí los descubrimos. Y el principal síntoma que da un mioma, ¿cuál es? Sangrado, como muy bien lo han explicado sus compañeras. Dolor, sensación de bulto, distensión de la parte baja del abdomen. ¿Sí? Muy bien. Les agradezco. Disculpen todos ustedes por el problema de la conexión de internet que he tenido. Al grupo del seminario los felicito, lo han hecho muy bien, excelente. Por favor, estudien. Si no hay más dudas o algún comentario, les agradezco el estar esta tarde haciendo el seminario. ¿Sí? Buenas tardes.